Nos vamos a comunicar con el doctor Diego Barovero, que es abogado y presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano. Hola Diego, Cristina Tamone de Radio Residencias te saluda. Hola Cristina, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de la actualidad, del radicalismo, de la democracia. Vamos a hablar un poco, ¿no? De todo eso. Y te quería preguntar, ¿el gobierno está en su peor momento? Yo creo que es un momento muy difícil, no te podría decir si es el peor, si ha habido otros peores, pero evidentemente la situación económica, social y también desde el punto de vista político está como puede estar en una economía hackeada desde distintos ángulos, con inflación y recesión, que es un escenario sumamente complejo, con dificultades sociales de todo tipo, a lo que se agrega la incertidumbre política propia de un año electoral. A lo mejor de los últimos años electorales, de las últimas experiencias de este largo periodo de democracia ininterrumpida que tenemos desde 1983, del que nos hemos referido otras veces, sobre todo a la obra de Raúl Alfonsín, la consolidación del Estado de Derecho y del sistema republicano, tal vez esta sea la elección presidencial que se anuncia con mayor incertidumbre. O a lo mejor podemos cambiar el término, en lugar de decir mayor incertidumbre, decir menor certidumbre, o sea, está como más lábil, poco claro, poco definido el escenario, como se podría decir con final abierto en el sentido que hay un gobierno con posibilidades de reelegir, pero con una complicación que tiene que ver con la coyuntura, como hablábamos recién. La situación económica ha sido difícil, no ha logrado este gobierno resolver problemas heredados y aplicó recetas que generaron nuevos problemas a los que ya había recibido por herencia del gobierno anterior. Y por otro lado, la oposición, que no logra articular, por lo menos claramente o todavía en forma definida, una opción real que funcione como alternativa de poder. Y hay que ver qué pasa con el radicalismo. El radicalismo está en una situación también compleja, porque hoy asoman otras voces en el radicalismo, que no nos permiten todavía dilucidar cuál va a ser la postura final orgánica del Partido Radical. ¿Cuál sería el rol del radicalismo en Cambiemos? El rol del radicalismo en Cambiemos no quedó nunca demasiado claro. Pienso que la intención de los dirigentes radicales que en ese momento y todavía hoy detentan la conducción partidaria siempre fue la que el radicalismo estaba para equilibrar, no tenía un candidato presidencial fuerte, propio, Sí, sí. y el radicalismo hoy es el único partido político que funciona orgánicamente con extensión territorial en toda la República, en todos los distritos, y que se gobierna a través de organismos elegidos democráticamente, mediante elecciones internas, con una representación federal, con representación de minorías. Por eso hay tanta expectativa hoy en cómo funcione la Convención Nacional del Radicalismo, que es el órgano máximo de la conducción partidaria y que es el que tiene que definir la política de alianzas, cuál va a ser la postura de la Unión Cívica Radical frente a la elección nacional. Vos sabés que en distintos distritos del país el radicalismo concurre en otro tipo de frentes, es decir, en frentes que están integrados por los partidos que actualmente integran Cambiemos en el orden nacional, pero también por otras fuerzas políticas. Hay una pretensión del radicalismo, de algunos sectores internos del radicalismo, de que tenga otro tipo de participación en las decisiones y sobre todo si las decisiones tienen que ver con políticas públicas que hagan hincapié más en el desarrollo, en el crecimiento interno, en la inclusión social, en la moderación del ajuste respecto de los sectores sociales más desposeídos, más perjudicados, porque si no el ajuste, la sociedad siempre lo pagan los mismos sectores de la sociedad. Y los sectores que siempre ganan, el sector financiero, ¿no es cierto?, ellos siempre ganan y nunca ponen nada de su parte en una situación crítica. Acá no está en discusión el escenario crítico que tiene la economía, el escenario fiscal nacional es complejo, crítico, con una perspectiva todavía más crítica, porque además el gobierno del país ha tomado deudas que en el próximo año van a empezar a vencer, con intereses importantes que tienen una gran repercusión sobre el PBI, sobre el Producto Bruto Interno de la Argentina, con lo cual está muy comprometido el crecimiento.
si no se empieza a exportar y no empieza a haber crecimiento, va a ser muy difícil sobrellevar los próximos años con este escenario de ajuste que tenemos y al mismo tiempo conviviendo con inflación y con recesión. Diego, ¿y la situación actual del país se puede comparar, se asemeja a alguna otra situación que haya pasado en otras épocas aquí en Argentina? Sería muy aventurado comparar, porque los escenarios siempre son complejos, son diferentes, hay elementos que los diferencian. Tengo entendido que, por ejemplo, alguien como el exministro Domingo Cavallo acaba de decir que se asemeja en el sentido de que puede haber una hiperinflación, porque está habiendo una inflación alta en este momento. Yo no sé si tomaría su visión, la visión de Cavallo, pero que el escenario es complejo y que además deja un saldo importante respecto de la situación de nuestro país en el escenario internacional, porque está tomando deuda, ha tomado deuda, y esos compromisos tienen que cumplirse. Además, hoy estamos siendo sostenidos financieramente, en gran medida, por los aportes que hace a través de estos préstamos el Fondo Monetario Internacional. Préstamos, por supuesto, tienen una contraprestación, que es la continuidad de las políticas de ajuste, porque si vos tenés en cuenta la situación como está planteada hoy, el Fondo Monetario va a seguir pidiendo modificaciones en el régimen previsional, ya están pidiendo que desde el punto de vista fiscal se estudien medidas de incrementos de impuestos, es decir, lo que no hacemos es ampliar la base, no digo monetaria, sino la base de recaudación. O sea, hay sectores que evaden en la Argentina, mediante la economía en negro, mediante sectores que fugan capitales, y hacia esos sectores no está habiendo una política para conseguir incorporarlos a lo que son los recursos fiscales. Y se vuelve a ajustar, o se pretende volver a ajustar, por recaudar más sobre los sectores de la sociedad que ya tributan en exceso. Una presión tributaria importante, la más alta de nuestra historia, que repercute centralmente en los sectores productivos, en los sectores medios, en los sectores asalariados en blanco, que son los que pagan el impuesto a las ganancias, pero porque cobran y se retiene el impuesto a las ganancias en sus propios salarios, el impuesto a las ganancias en los jubilados que tienen haberes jubilatorios relativamente altos o altos, con lo cual siempre pagan los mismos. En este sentido me parece que el radicalismo lo que está pidiendo se ha convertido claramente en estos días en noticia el radicalismo, porque se nota que el radicalismo es un partido que pareciera que vive en crisis, ¿no? Porque tiene situaciones, lo que daría la impresión es que el radicalismo no tiene un liderazgo definido y claro. Lo que tiene son estructuras políticas y cuadros técnicos formados en la administración del Estado que tienen condiciones para ocupar funciones de gobierno, funciones directivas, para aportar ideas, proyectos y propuestas que produzcan de alguna manera la salida de la crisis en la que se encuentra la Argentina. Daría la sensación que el radicalismo hoy es una gran estructura política que no tiene un liderazgo claro y visible, no tiene un candidato potencial para proponer como candidato a presidente, pero sí tiene capacidad para hacer a alguien presidente o para aportarle una estructura de gobierno a un presidente. Claro, Diego, y bueno, y Alfonsín era quien tenía el liderazgo y la conducción del radicalismo, y después de la figura de Alfonsín, ya ¿quiénes siguieron con ese liderazgo? No, bueno, el liderazgo del estilo Alfonsín no se sustituyó, ese es un liderazgo vacante. Alfonsín dejó de ser presidente del partido, ya era un hombre mayor, incluso ya estaba viejito y estaba enfermo, pero él seguía ejerciendo una especie de liderazgo moral. Era una fuente de consulta, una referencia ideológica y moral, pero él no era ya el líder del partido. Asomó una generación más joven, pero que no logró llenar el vacío del liderazgo de Alfonsín, que no fue suplantado por nada. Yo soy incluso muy crítico de los dirigentes radicales en el sentido que podría no haber un liderazgo individual, pero sí debería haber un liderazgo colectivo, donde un grupo, un conjunto, un equipo de dirigentes de distinta procedencia, podemos decir, porque no todos van a pensar igual dentro del radicalismo. ¿Cómo se está desarrollando la muestra de fotos Constructor de la Democracia en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación? Te agradezco que me preguntes porque ha sido una gran satisfacción. Vi las fotos. Su última semana, esta es la última semana de la muestra, se va a levantar el viernes 12, y bueno, han concurrido muchos legisladores, muchos invitados, muchísimo público. Está ubicado en el hall del anexo de la Cámara de Diputados en Rivadavia y Riobamba.
Sí, Bueno, ha sido un éxito, ha venido gente del mundo de la cultura, personalidades del exterior, bueno, hemos tenido visitas de legisladores e intendentes de la República Oriental del Uruguay que estuvieron presentes, acá, con un gran recuerdo por Raúl Alfonsín, por lo que fue la hermandad argentino-uruguaya y por el surgimiento del Mercosur. En estos días se levanta, pero seguramente, Cristina, y esto ya lo hemos hablado, sí. va a itinerar por algunos lugares de la República. Ya tenemos un compromiso con el Ministerio de Cultura de la provincia de Mendoza. También le han pedido de la legislatura de la provincia de Buenos Aires en La Plata. Y yo creo que este año esa muestra va a itinerar por grandes lugares del país y esperemos que también por Mar del Plata. Sí, por supuesto que sí, vamos a hacer todo lo posible. Los artistas son tres fotógrafos extraordinarios, Eduardo Grossman, Tito Lapena y Silvio Sucheri. Son tres fotógrafos, ninguno de Sí, ellos es radical, pero han reivindicado a Alfonsín, se encuentran muy cerca de lo que, muy respetuosos y muy agradecidos a la figura y la labor de Alfonsín, con lo cual aceptaron participar de la muestra con magníficas fotos de su autoría, algunas de ellas inéditas, porque trabajaban para distintas agencias en ese momento, y cubrieron en distintas circunstancias la campaña o el ejercicio del gobierno de Alfonsín, o inclusive cuando Alfonsín ya había abandonado la presidencia y estaba en la conducción del radicalismo, y la verdad que las fotos es una selección magnífica. bueno, Diego, te agradecemos mucho que esta conversación y bueno, y vamos a seguir hablando, sobre estos temas y otros también. Sí, Cristina, siempre es un gusto charlar contigo. Te Bueno, mando un cariño muy igualmente, grande, ¿eh? gracias, Diego. Gracias a vos por llamarme. Un beso. Un beso. Recién estábamos comunicados con el doctor Diego Barovero.